Bueno, buenos días. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de los indicadores EVA, el indicador índice de Dupont y el indicador punto de equilibrio. Bueno, empecemos por EVA. ¿Qué significa EVA? Bueno, EVA significa el valor económico agregado. Es un indicador de diagnóstico financiero. Entonces, los indicadores de diagnóstico financiero, a diferencia de los indicadores de análisis financieros, se constituyen a partir de las cuentas, no solamente del estado de situación financiera, sino también del estado de resultado, de lo que tiene que ver con el estado de flujo y otras fuentes externas de valoración de mercado. Entonces, esto conlleva a que su medición sea más dinámica, más que estática, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el comportamiento de una organización, el comportamiento de una organización, sí, en lo que tiene que ver con la rentabilidad y la efectividad del uso de esos recursos en la entidad. Entonces, el indicador de diagnóstico financiero deja de ser más estático para convertirse en más dinámico, como les decía, en lo que tiene que ver con la rentabilidad y la efectividad del uso de los recursos de una empresa. Entonces, EVA es un indicador financiero que muestra el importe que queda después de restar los gastos, impuestos y los costos de inversionistas. Es decir, nos muestra cuáles son esas ganancias reales después de los gastos y de recuperar la inversión. Eso es EVA. Entonces, vamos a explicarles cómo se realiza el cálculo. Bueno, yo se los voy a explicar a través de 4 pasos. Bueno, el primer paso, les voy a hablar cómo calcular la utilidad antes de interés y después de impuestos. Entonces, estas variables las podemos tomar a partir del estado de resultado. ¿Qué hacemos? En este caso, la compañía tiene, por ejemplo, una utilidad neta de 10.500.000 pesos, más unos gastos financieros de 500.000 pesos, menos unos ingresos no operacionales, que en este caso tenemos 0 pesos, y más unas pérdidas no operacionales de 0 pesos. La suma de esto nos da un total de 11 millones de pesos. Ya aquí hemos calculado la utilidad antes de interés y después de impuestos. Repito, la calculamos sumando la utilidad neta más los gastos financieros menos los ingresos no operacionales más las pérdidas no operacionales. Bueno, como segundo paso vamos a calcular el cálculo del activo neto financiado. Bueno, esto lo tomamos del estado de situación financiera. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Primero tomamos el pasivo corriente, en este caso la compañía tiene un pasivo corriente de 2 millones más un pasivo no corriente de 3.200.000 pesos más un patrimonio de 25 millones para un total de 30.200.000 pesos. Y pasamos al tercer paso, que es donde vamos a calcular el costo promedio del capital. Bueno, este lo hacemos, primero tenemos unas variables que, como se les había mencionado anteriormente, un pasivo corriente de 2 millones, un pasivo no corriente de 3.200.000, un patrimonio de 25 millones de pesos, para un total de 30.200.000 pesos. También tenemos un porcentaje de participación que, como ya lo vimos en periodos anteriores, el porcentaje de participación sale de la suma de mi pasivo corriente más mi pasivo no corriente, ¿sí? Ahí se tiene en cuenta la suma de estos dos, que me da un valor de 5.200.000 pesos.
Eso lo asociamos directamente al total del patrimonio como tal. De ahí nos sale ese porcentaje de participación. Igual sacamos el porcentaje de participación de mi patrimonio. Eso me debe dar un 100%, como lo vimos en clases anteriores con la profe Zuleima. Debe de dar un 100% la suma de mi porcentaje de participación. Bueno, también tenemos una tasa de interés de la deuda de los costos y una tasa de oportunidad. La tasa de interés de la deuda de los costos es de un 18%, que equivale a 3,0996, y la tasa de oportunidad es de un 20%, que equivale a un 16,556%, para un total de 19,655%. Entonces, bueno, ahora sí, el paso 4, que es el más fundamental, que es donde yo les voy a explicar la fórmula de EVA. Entonces, tenemos que EVA es igual a la utilidad antes de interés y después de impuestos, menos los activos netos financiados por el costo promedio del capital. Como ya habíamos resolvido mediante los 3 pasos anteriores, lo que vamos a hacer es relacionar esos 3 pasos acá en EVA. ¿Qué hacemos? El primer paso que hicimos, que nos dio la utilidad de intereses, la utilidad antes de impuestos y después de intereses, que nos dio 11 millones en el primer paso, bueno, quedaría así, menos los activos netos financiados, que nos dio 30.200.000 pesos, que lo obtuvimos en el segundo paso, por el costo promedio del capital, que se obtuvo en el tercer paso. ¿Qué hacemos? Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría EVA es igual a 11 millones menos, resuelvo el paréntesis, que son los 30.200.000 por 19,655%, y procedo a restar los 11 millones contra lo que me dio dentro del paréntesis. Eso me da un valor de 5.064.190 pesos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el análisis pues que se hizo en esta compañía, lo que quiere decir es que la empresa, una vez pagados los gastos financiados y deuda del costo de oportunidad del capital propio de la empresa, generó un valor agregado de 5.064.190 pesos. Entonces, esta situación se puede presentar debido al bajo costo de oportunidad para los inversionistas, que asciende a un 16,556% del total del costo del capital financiado. Bueno, eso es todo con referente a EVA. Ahora les voy a explicar sobre el índice DuPont. Bueno, este también es un indicador de productividad. Ya este no es un indicador de diagnóstico financiero, sino un indicador de productividad. Entonces, ¿qué es el índice DuPont? Bueno, ¿qué quiere decir índice DuPont? Bueno, este lo que hace es que me evalúa ese desempeño financiero del negocio. Indica cómo se está a nivel financiero, cómo se está el manejo del negocio, y para esto pues se tienen 3 indicadores que hay que tener en cuenta, los indicadores que se van a consolidar para que se pueda obtener este índice DuPont. Entonces, primer indicador que vamos a hallar es la rentabilidad neta. ¿Qué es esta rentabilidad neta? Pues esta es muy importante dentro de una compañía, porque con esto se busca saber qué rentabilidad me va a dar el negocio a mí, esos beneficios, esas ganancias que se van a obtener después de la realización de la inversión en un negocio. Una de las formas de medir la rentabilidad es comparando la utilidad obtenida en cierto periodo frente a las ventas de ese mismo periodo, y se expresa en porcentaje. Entonces, la fórmula para hallar esta rentabilidad neta
es la siguiente: rentabilidad neta es igual a la utilidad neta entre las ventas, y así vayamos. El segundo indicador es la rotación de activos totales. Pues esto quiere decir, bueno, los activos totales, que son las veces que se ha utilizado los activos. Por ejemplo, el manejo de los inventarios para originar las ventas. ¿Por qué? Porque a mayor número significa mayores veces a utilizar, lo cual va a ser positivo para mi compañía. Entonces, la fórmula para la rotación de activos totales va a ser igual a las ventas entre el activo total. Y el tercer indicador que vamos a hallar es el almacenamiento financiero. Apalancamiento financiero. Es el tercer indicador. Repito, apalancamiento financiero. Se refiere al uso de todo ese dinero que es prestado o las deudas para desarrollar una actividad en mi compañía. Entonces, el funcionamiento de ese negocio puede ser con dinero propio o puede ser con un dinero prestado a través de los bancos, de las cooperativas financieras. La fórmula es apalancamiento financiero, que va a ser igual al activo total entre el patrimonio neto. Entonces, ya al haber hallado estos tres indicadores, entonces el índice DuPont es la relación entre estos tres indicadores anteriores que les acabé de mencionar. Entonces, el índice DuPont va a ser igual a la rentabilidad neta por la rotación de activos totales por el apalancamiento financiero multiplicado por 100. Les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un total de activos de 32.500 pesos, un patrimonio de 19.900, una utilidad neta de 6.300 y unas ventas de 99.600 pesos. Primero, lo que voy a hacer como primer paso es hallar la rentabilidad neta, que como les dije, la hallamos dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Segundo, voy a hallar la rotación de activos, que la hallamos dividiendo las ventas entre el total activo. Y tercero, el apalancamiento lo voy a hallar dividiendo el total de mis activos entre mi patrimonio. Ya al tener esos tres resultados, entonces yo procedo a realizar la fórmula completa de mi índice DuPont relacionando esos tres indicadores anteriores. Cojo mi primer resultado, lo multiplico por el segundo resultado, que es la rotación de activos, por el tercer resultado, que fue el del apalancamiento multiplicado por 100. Eso me va a dar un valor de 31.42%. Entonces, el índice DuPont representa una rentabilidad del 31.42%. Eso es todo con relación al índice DuPont. Ahorita les voy a hablar acerca del punto de equilibrio de este indicador. Este indicador es también un indicador de diagnóstico financiero. Entonces, el análisis de este lo que indica es que a una empresa a nivel de ventas, el análisis de este le indica a una empresa que a nivel de ventas, ¿qué debe de alcanzar para cubrir los costos totales que genera elaborar y comercializar productos? ¿Sí? El saberlo, o sea, para una empresa saber todo esto es una clave, o sea, muy importante para ella porque va a poder definir en qué punto de sus actividades empiezan a producir las ganancias. Entonces, por eso es de gran importancia para una empresa. La fórmula para utilizar en el punto de equilibrio es el punto de equilibrio, que va a ser igual a mis costos fijos dividido entre el margen de contribución. Como ustedes saben, el margen de contribución es la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables. O dicho de otra manera, son los beneficios de una compañía sin considerar los costos fijos. Bueno, entonces la manera de interpretación del punto de equilibrio, podemos hacer una representación en cuanto
una representación gráfica, por ejemplo, podemos hacerlo así, de esa manera, de forma gráfica, y comparando con otras empresas en una situación parecida. Bueno, entonces esto ha sido todo. Muchas gracias.